Hola, muy buenos días. Una enorme disculpa por la demora nuevamente. Sucede que me confundí del link, entonces el doctor estaba en otra sesión, pero ya pudimos redireccionarlo gracias al cielo. Bueno, ahora sí, comenzamos con esta primer evento del 11º coloquio de la licenciatura en Desarrollo y Gestión del Territorio. A mí me tocó el grandísimo honor de presentarles al doctor Roberto Veras de Oliveira, que nos acompaña desde Brasil. Bueno, déjenme les cuento un poco acerca del doctor. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Federal de Paraíba en el Departamento de Ciencias Sociales. Está laborando en ese Departamento de Ciencias Sociales y en el programa de posgrado en Sociología, del cual fue coordinador en el 2013 hasta el 2015. Además, cabe mencionar que el doctor Veras fue primer secretario de la Asociación Brasileña de Estudios Laborales, la ABET, del 2009, bueno, del periodo 2009 al 2010, doctor, no, tengo el dato erróneo aquí, doctor, una disculpa, me falta un número. También fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Estudios de Posgrado en Ciencias Sociales, siglas AMPOX. Y bueno, además se desempeñó como investigador visitante entre 2015 y 2016 en el Instituto de Investigación sobre Trabajo y Empleo en la UCLA en Estados Unidos. Otra vez les pido una disculpa a todos por la demora, pero disfruten muchísimo la primer ponencia magistral de nuestro 11º. Doctor, les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores del 11º coloquio sobre desarrollo y gestión del territorio de la Universidad de Guanajuato por la invitación a realización de esta ponencia magistral. Agradezco especialmente a Sofía Gómez por toda la atención. Saludo a todos los presentes. Me gustaría, Sofía, de compartir mi pantalla de presentación. Por favor, se puede... déjame ver dónde está. Así. No sé si están viendo. ¿Ya está? Sí, doctor, ya lo vemos. Aquí. Muy bien. Entonces, basándonos... Entonces, déjame ver si estoy consiguiendo aquí pasar bien. Ok. Basándonos en estos documentos, son 3 documentos fuentes del Banco Mundial, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, básicamente trataremos 3 dimensiones del problema, del impacto de la COVID sobre la economía latinoamericana y el trabajo. Los impactos sobre la economía mundial, algunos aspectos, sus impactos en la economía latinoamericana, sus implicaciones para los trabajadores. Son los 3 puntos que voy a desarrollar. La pregunta es, ¿qué dice cada uno de estos importantes documentos sobre los impactos de la COVID-19 en el mundo y en América Latina, especialmente en el tema del trabajo? Empecemos por los impactos del COVID-19 en la economía mundial según el Banco Mundial. Las proyecciones del Banco Mundial son muy alarmantes. Desde 1870, la economía global ha experimentado 14 recesiones globales. Las proyecciones actuales implican que la recesión global de COVID-19 será la 4ª más profunda en este periodo y la más severa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se espera que implique contracciones de la producción per cápita en una proporción de países sin precedentes. La recesión de COVID-19 es única.
ya que es el único episodio de este tipo, al menos desde 1870, que se ha desencadenado únicamente por una pandemia y las medidas adoptadas para contenerla. El curso incierto de la pandemia, en la ausencia hasta ahora de vacunas o tratamientos efectivos, ha provocado una incertidumbre económica extraordinaria, incluso sobre la posible profundidad y duración de la recesión mundial y sobre cómo se verán afectados los diferentes países. Se espera que la actual recesión mundial provoque una contracción absoluta del PIB mundial del 5.2%, como se muestra en la siguiente tabla. Espero que estén viendo bien. Entonces, también se observa en esta tabla que entre las principales regiones del mundo, solo Asia Oriental y el Pacífico no retrocederán técnicamente en 2020, aunque tienen las tasas de crecimiento más bajas en décadas. En todos los casos, incluida la región antes mencionada, la Asia y Pacífico, habrá una disminución del PIB per cápita. El COVID-19 ha empeorado drásticamente las condiciones económicas en América Latina y en Caribe. Se prevé, como muestra esta tabla, que la economía regional se contraiga un 7.2% en 2020, una caída mucho más pronunciada que durante las crisis financieras mundial, lo que refleja el impacto de las medidas necesarias para frenar la propagación de la pandemia, el deterioro significativo de las condiciones de financiación y de los precios de las materias primas y los efectos del contagio de una recesión mundial. A medida que se reduzcan las medidas de mitigación y las condiciones de financiación, precio de las materias primas y demanda externa se vuelven más favorables, se prevé que el crecimiento regional se recupere al 2.8% en 2021. Es una proyección del Banco Mundial. Sin embargo, las perspectivas a corto plazo están sujetas a importantes riesgos a la baja. Estos incluyen un resurgimiento de la ola de malestar social del año pasado, reacción del mercado cada vez más adversas al aumento de la deuda pública, precios de las materias primas más débiles de lo esperado y la persistente incertidumbre relacionada con la pandemia que ralentiza la recuperación del sector de servicios. Pasemos ahora a los impactos del COVID-19 en la economía mundial y América Latina, según la CEPAL. También para CEPAL, la crisis sanitaria que ha generado la pandemia de COVID-19 ha producido la peor contracción económica y social de las últimas décadas a nivel mundial. Sin embargo, antes de llegar el COVID-19, la situación económica mundial no era buena. La crisis que desencadenó el COVID-19 irrumpió en la economía mundial en un contexto de niveles récord de deuda mundial, que había llegado a situarse en más de 320% del PIB mundial a fines de 2019. Los efectos de la crisis del COVID-19 en la liquidez mundial, sumados a los paquetes de medidas fiscales implementados por los gobiernos, incrementaron la acumulación de deuda de la economía mundial. Se creó un contexto caracterizado por una marcada contracción y lenta recuperación y un alto grado de incertidumbre económica producto de la incierta evolución de la pandemia. De forma casi generalizada, los bancos centrales de economías avanzadas y emergentes redujeron las tasas de interés de política e implementaron otra serie de medidas para proveer liquidez, responder a las necesidades de créditos de las empresas
y promover el buen funcionamiento de los mercados financieros. Las medidas fiscales y monetarias que han implementado los principales gobiernos y bancos centrales a nivel mundial se han materializado en la mejora de las condiciones financieras internacionales que se observó desde la tercera semana de marzo. En el caso de la Reserva Federal, Estados Unidos, y el Banco Central Europeo, así como los bancos centrales de otros países desarrollados como el Banco de Japón y el Banco de... Las políticas de expansión monetaria han sido notoriamente más rápidas y volumosas en esta crisis que durante la crisis financiera mundial de 2008-2009 y han conducido a la mayor expansión monetaria de la historia. En términos fiscales, tanto en las economías avanzadas, las economías emergentes, se han desplegado una serie de medidas de estímulo fiscal para atenuar los efectos adversos en el empleo y en los ingresos de los hogares y de las empresas. Entre las medidas comúnmente implementadas se encuentran las transferencias a hogares y empresas, los periodos de gracia para el pago de impuestos y otras contribuciones, los subsidios para el pago de salarios, la reducción de impuestos y los programas de garantías con fondos públicos para créditos y préstamos. Sin embargo, si bien la crisis financiera se detuvo rápidamente, con la economía real no fue lo mismo. Dado que la pandemia no ha concluido, persiste un elevado nivel de incertidumbre en torno de la dinámica económica. Como muestra esta tabla, se proyecta una caída de 5.2% del PIB mundial, de un 7% en el caso de economías desarrolladas y un 1.6% en caso de las economías emergentes. Claro que la influencia en este número de China es muy grande. En los Estados Unidos se proyecta una contracción del PIB del 6.5% y para la zona del euro de 8.7%. Dentro del grupo de las economías emergentes, actualmente se proyecta un crecimiento de solo el 1% en China, su menor tasa en más de 40 años. Por otra parte, según la Organización Mundial de Comercio, OMC, el volumen del comercio mundial de mercancías podría caer entre un 13% y un 32% en 2020. Es una previsión muy drástica. No obstante, el sector de los servicios es el que está sufriendo la peor parte del colapso. Por ejemplo, la caída del turismo será significativa. Se espera que pudiera llegar a ser del 80% este año, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. 80% la queda del turismo del mundo. En términos de América Latina y el Caribe, antes de la pandemia, la región ya exhibía bajas tasas de crecimiento, un 0.4% en promedio entre 2014 y 2019, muy baja, y crecientes vulnerabilidades sociales y macroeconómicas que se suman a una muy particular simultaneidad de choques externos e internos de oferta y demanda con el COVID. La contracción del PIB regional de la América Latina y Caribe se explica tanto por la significativa caída de la demanda interna en cada uno de sus componentes, como por la disminución de la demanda externa. Considerando que la América Latina y el Caribe es una región exportadora neta de productos primarios y manufacturas basadas en productos primarios, y que la demanda agregada es en la economía global bajo los precios de los productos básicos, esto tiende a generar un impacto negativo en los términos de intercambio que los países de la región
que exportan dichos productos. Se estima que este impacto negativo en los términos de intercambio será aún mayor en América del Sur. Esta tabla muestra cuánto dependen Centroamérica y México de las exportaciones a Estados Unidos. Esta parte que está más oscura es esta aquí, es el porcentaje de la participación norteamericana de las exportaciones de Centroamérica y Caribe. Centroamérica, México y Caribe. ¿Sí? Así como también muestra esta tabla, este gráfico, la importante presencia de la China en las exportaciones de Sudamérica. Esta parte aquí, por ejemplo, que se ve un poco cinza, ¿sí? Gris. Entonces, esto ya representa una presencia importante en los países de América del Sur, de la presencia de las exportaciones para China. Muy bien. Esta tabla muestra la importancia de las transferencias de remesas recibidas principalmente desde Estados Unidos hacia México y Centroamérica. Entonces, principalmente este número aquí es muy expresivo, ¿no? En esta se observa que el turismo es uno de los sectores más golpeados por la crisis. En los primeros 5 meses del año, las llegadas de turistas internacionales cayeron en torno a un 45% en América del Sur, un 45% en Centroamérica, un 34% en México y un 50% en el Caribe, con respecto al mismo periodo de 2019. Los países del Caribe son los más expuestos de la región. La economía del turismo representa alrededor del 35% del PIB, seguidos por los países centroamericanos con un peso de cerca de 10%. Entonces, estos son los países más de Centroamérica y Caribe que tienen una participación tanto en términos de producto como en términos de ocupación, ¿no? Por parte del turismo. Entonces, el impacto es muy importante. Se forma así en la región un circuito de retroalimentación en una situación de recesión económica. Ocurre significativa caída de la demanda interna en cada uno de sus componentes, a lo que se agrega la distinción de la demanda externa, a lo que se suman la detención parcial o total de la producción de bienes y servicios de distintos sectores de la actividad económica y de los países. Ello conlleva una alteración de los flujos de ingreso de las empresas y de sus decisiones de inversión, lo que impacta también en el empleo y por ende en las decisiones de consumo como consecuencia del menor ingreso de las personas. Ante una crisis de dimensiones históricas, los gobiernos han actuado de manera pragmática, empleando herramientas convencionales y no convencionales para enfrentar la pandemia y mitigar sus efectos en el sector real y la esfera financiera, como vimos. Para apoyar los esfuerzos fiscales y tratar de sostener la demanda agregada interna en un contexto con bajos niveles de inflación, los bancos centrales de la región han implementado políticas monetarias expansivas. Sin embargo, los gastos públicos se encuentran al alza. Al mismo tiempo, la caída de la actividad económica ha impactado negativamente en la recaudación tributaria. Por eso, la América Latina está enfrentando un gran desafío fiscal, el mayor desde la crisis de la deuda pública de principios de la década de 1980. Los esfuerzos fiscales de algunos países en el contexto de la crisis impulsará el gasto público promedio,
que se prevé incrementará a un 25,4% del PIB en 2020, frente al 21,7% del PIB observado en 2019. Al mismo tiempo, se estima que los ingresos totales se contraerán del 18,5% del PIB en 2019 al 17% del PIB en 2020 por la caída de la recaudación tributaria como consecuencia de la paralización de la actividad económica y la adopción de medidas de alivio tributario. La inflación se encuentra en niveles históricamente bajos en un grupo considerable de países en la región. De hecho, al cierre de junio de 2020, 23 economías de la región registraban una inflación interanual inferior al 3%. En total, 4 países más que en junio de 2019. Este es el mayor número de países que presentan una inflación menor del 3% en junio de junio desde 2006. A pesar de las medidas fiscales y monetarias que han implementado muchos países de la región, la demanda agregada, en particular el consumo y la inversión, se ha reducido de manera significativa durante 2020. Es esperado con eso, primero, una caída de la tasa de crecimiento del 9,1% a nivel subregional. La mayor caída del PIB se producirá en América del Sur, del 9,4%, seguida de Centroamérica y México, del 8,4%, y el Caribe, sin incluir Guyana, del 7,9%. Un aumento significativo de la tasa de pobreza en 37,3%. Un incremento de la tasa de desocupación que se prevé en torno de 13,5%. La tasa de desocupación en 2009 fue de 8% en promedio. Un recrudecimiento considerable de la desigualdad. Una caída del PIB per cápita regional del 9,9%, lo que implica un retroceso de 10 años a un nivel similar al registrado en 2020. Permiso. Este gráfico muestra la trayectoria reciente del PIB en la región, completada con la drástica proyección de caída, que está, ¿no?, en curva para abajo. Entre los componentes del crecimiento, también se destaca el peso del consumo privado en la caída del PIB. Esta parte aquí, que está con este color aquí de salmón, ¿sí? Este otro gráfico muestra la evolución reciente del PIB en América Latina, con destaques para México y América Central y América del Sur, mostrando que esta última, la América del Sur, ha tenido un desempeño mucho peor en los últimos años y que toda la región converge hacia la recesión en 2020. Entonces, esta curva representa México y Centroamérica, ¿no? Estaba al entorno de alrededor de 3%, un poco para abajo, un poco para arriba, oscilando, y después cae todo, ¿no? En cuanto que, mientras que América del Sur estaba con un nivel muy bajo de crecimiento, ¿no?, casi siempre negativo, ¿no?, sí, y después también sigue la misma tendencia final. En este gráfico se ve que la proyección del PIB para 2020 son las proyecciones por país, ¿no?, de Centroamérica, Caribe y América del Sur. Indica recesión generalizada en América Latina, con los 3 principales países. Brasil está aquí, menos 9,2%, México 9% y Argentina menos 10,5%. Contando con proyecciones muy negativas, esos países son muy importantes.
¿no? Y las actividades más afectadas por las políticas de contención son los servicios clasificados como no esenciales, tales como alojamiento, los restaurantes, la aviación, el entretenimiento y el turismo. Además, el comercio se ha visto fuertemente afectado, con la excepción de aquel considerado esencial, por ejemplo, las farmacias y supermercados. La crisis agravada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales de las economías. Entonces es una agravación de esto, ¿no? Los efectos de la pandemia se han magnificado como consecuencia de la fragilidad de los sistemas de salud y de protección social de los países de la región. Además de la alta informalidad en los mercados de trabajo. La informalidad es siempre muy alta y es un grave problema. El trabajo informal es muy alto en la región. Existen aproximadamente 158 millones de trabajadores informales, el equivalente a 54% del total de los ocupados, más de la mitad. Entre los trabajadores informales se encuentran los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores familiares no remunerados, así como asalariados que no cuentan con contrato de trabajo y cuyos empleadores no realizan aportes a la seguridad social. La informalidad laboral, diferente de otras situaciones de crisis más convencionales, en este caso hubo una caída, como se ve en este gráfico. Brasil, Chile y México, ¿sí? Pero esta caída no ocurrió como resultado de mejoras en la calidad del empleo, como acontece, ¿no? Sin embargo, este cambio no reflejaría avances en los procesos de formalización, sino el hecho de que las actividades informales se vieran más afectadas por las medidas de contención adoptadas. No se podría trabajar, ¿no? La paralización de actividades como consecuencia de la pandemia ha puesto en evidencia una característica muy importante, este es un destaque, de los mercados laborales regionales, que es la existencia de un considerable grupo de trabajadores en situación de informalidad que no cuentan con protección social. En el contexto de restricción de la movilidad, muchos de estos trabajadores se han visto imposibilitados de realizar sus tareas y ante la falta de mecanismos, como los seguros de desempleo, que les permitan mantener la relación laboral, se han retirado del mercado. Por ello, indicadores de calidad del empleo como la tasa de informalidad podrían mostrar caídas en este periodo. Ahora pasemos a los datos del mercado laboral propiamente a partir del documento de la OIT. La OIT también reconoce que muchos países han adoptado paquetes fiscales a gran escala en respuesta a la crisis, en particular para apoyar los ingresos y las empresas. Los estímulos fiscales incluyen beneficios de desempleo, subsidios salariales y otras transferencias, recortes de impuestos y aplazamientos de pagos de impuestos. Son estas las medidas que compensan más directamente las pérdidas causadas por las causadas por las perturbaciones del mercado laboral y se reflejan inmediatamente en el equilibrio fiscal, la deuda y el aumento de las necesidades de endeudamiento de los gobiernos. Sin embargo, a pesar de las medidas tomadas, las pérdidas para los trabajadores han sido considerables. En esta tabla se puede ver que las pérdidas totales estimadas de horas de trabajo, ¿no? Es un cálculo de cuántas horas se ha perdido durante este periodo. En el segundo trimestre de 2020, lo rojo expresa esto, azul el primero y azul más claro, ¿no? El tercero trimestre.
Entonces, esta pérdida en el segundo trimestre, en relación con el cuarto trimestre de 2019, son ahora de 17,3%. 17,3% es muy alto, es una pérdida muy alta. Se espera que se mantengan las pérdidas de horas de trabajo alto en el tercer trimestre de 2020, al 12,1%, un poco más bajo, sin embargo, también alto. Las Américas sufrieron, pienso que hay un ruido. Las Américas sufrieron una reducción en las horas de trabajo del 28%, más alto, ¿sí? En términos de las Américas está aquí 28%, más alto de todos. En el segundo trimestre de 2020. En esta es la mayor pérdida de horas trabajadas entre las principales regiones geográficas del mundo. En cuanto al tercer trimestre, que azul más claro, aunque se trata de una mejora en las pérdidas mundiales de horas de trabajo, que pasa a ser de 19 en América, 19,8%, eso todavía representa una pérdida considerable. Dentro de esta región, América del Sur y América Central tuvieron pérdidas de horas de trabajo particularmente elevadas en el segundo trimestre, con 33,5% y 35,8% respectivamente, y de un 29% y un 24,9% en términos del tercero trimestre. Por el contrario, América del Norte, incluidos Canadá y los Estados Unidos, experimentó una disminución menor, aunque sustancial, del 18,4% en el segundo y de 9,6% como proyección en términos del tercero trimestre en las horas de trabajo. Las estimaciones indican que en la ausencia de estímulos fiscales, las pérdidas mundiales de horas de trabajo habrían sido tan alto como a 28%. Se espera que América siga siendo la región más afectada en el tercer trimestre. Sin embargo, dado que las perturbaciones generalizadas y graves del mercado laboral han continuado en el tercer trimestre de 2020 y persistirán en el cuarto trimestre, las respuestas políticas deben ser sostenidas y ágiles. Sobre las proyecciones para el cuarto trimestre de 2020, son proyecciones, simplemente se presentan tres escenarios. Un escenario base, que es oscuro, ¿sí? Que utiliza las últimas proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, que proyecta una caída de menos 8,6%. ¿Sí? Un escenario optimista, azul, un escenario optimista que asume que la jornada laboral se recuperará a un ritmo más rápido que el crecimiento del PIB, o sea, en menos 5,7%. Y esta línea roja representa el escenario pesimista que supone una nueva ola de cierres. Bueno, ya empezó en Europa y Estados Unidos. Estrictos de lugares de trabajo. Segundo el escenario base, se prevé que las pérdidas de horas de trabajo sean de 14,9% en las Américas en el cuarto trimestre, con una proyección. Las pérdidas de horas de trabajo en la práctica incluyen varios componentes. Reducción de horas, hubo muchos casos así. Está empleado pero no trabajando, pues es una situación de confinamiento. Desempleo, inactividad. En términos de desempleo, la caída del empleo fue muy significativa en la región, como se muestra en este cuadro. Entonces se puede ver el caso de Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, etcétera, todos con una caída muy importante en el nivel del empleo de mujeres y hombres, siempre con mujeres más que hombres en general, ¿no?
Y ahora, este gráfico es muy importante, ¿no? Significa que la disminución del empleo en la mayoría de los países ha provocado un aumento sustancial de la inactividad. Las personas no están trabajando, pero no están en las tasas de desempleo, porque son considerados inactivos, ¿no? Mientras que los cambios en el desempleo son menores. Entonces, con esta tabla se observa que en Brasil y Perú, entonces se ve que Brasil está aquí, ¿no? Y Perú, la tasa de desempleo disminuyó en el periodo. Entonces, esto significa que cayó un poco y aquí también está acima del 100% aquí en este cálculo, ¿no? Sí. Mientras que Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Tuvieron un mayor crecimiento del desempleo en comparación con la inactividad. Entonces, inactividad es menor, ¿no? Que es más pequeña que el desempleo en los Estados Unidos y Canadá. En todos los otros países, el contrario. En la mayoría de los casos, hubo un aumento más significativo de la tasa de inactividad, como se ve, que en la tasa de desempleo. En muchos casos, el desempleo representa solo una pequeña parte de las pérdidas de horas de trabajo. La creciente inactividad, que afecta en gran medida a los jóvenes y las personas mayores, es una característica notable de la actual crisis laboral que requiere una fuerte atención pública. En general, los datos confirman que centrarse únicamente en los cambios en el desempleo puede ser engañoso. Entonces, vemos que las tasas de desempleo no crecieron tanto en términos generales. Creció en los Estados Unidos, en Canadá, en general no creció tanto en América, sí, en América Latina. Pero creció mucho la tasa de inactividad. O sea, hay mucha gente que está fuera del mercado de trabajo, que puede volver al mercado de trabajo y que no estaba presionando la tasa de desempleo porque no estaba en condiciones de buscar empleo, ¿sí? De continuar buscando empleo. La experiencia de crisis anteriores muestra que activar a las personas inactivas es incluso más difícil que volver a emplear a los desempleados, por lo que es probable que las tasas de inactividad más altas dificulten la recuperación del empleo. Estas elevadas pérdidas de horas de trabajo se han traducido en pérdidas sustanciales en los ingresos laborales, incluidos los salarios de los empleados y parte de los ingresos de los autónomos. Como muestra la tabla, las estimaciones de las pérdidas de ingresos laborales, antes de tener en cuenta las medidas de apoyo a los ingresos, sugieren una disminución global de 10.7% en general, está aquí, durante los primeros 3 trimestres de 2020 en comparación con el periodo correspondiente de 2019. Las pérdidas de ingresos laborales son mayores en los países de ingresos medianos, como se ve aquí, ¿sí? Estos dos grupos. Bajos, el 15.1% de los países de ingresos medianos bajos y 11.4% en los países de ingresos medianos altos. Cuando esas pérdidas significativas no se mitigan con otras fuentes de ingresos, como las transferencias de protección social, pueden empujar a los hogares a la pobreza y reducir a la demanda agregada. En respuesta a las perturbaciones masivas del mercado laboral, los gobiernos han puesto en marcha programas de estímulo fiscal de una escala sin precedentes, especialmente en los países de ingresos más altos. Los medios a través de los cuales las políticas fiscales expansivas pueden mitigar las pérdidas causadas por la pandemia son mitigar una caída en el consumo, prevención de cierres de empresas, mitigar una caída en la inversión, incrementar la actividad económica a través de gasto gubernamental.
Si bien la política fiscal expansiva ha desempeñado un papel importante en el apoyo a la actividad económica y en evitar que las horas de trabajo disminuyan aún más, el estímulo fiscal mundial se ha concentrado en los países de ingresos altos. El espacio fiscal sigue siendo limitado en las economías emergentes y en desarrollo como Brasil, México, Argentina y casi toda América Latina, especialmente en los países de bajos ingresos. Es fundamental que las medidas de política proporcionen el mayor apoyo posible a los grupos vulnerables y más afectados, incluidos los migrantes, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores informales. A nivel nacional, existen espacios para ampliar la capacidad recaudatoria del Estado, baja y sesgada por impuestos indirectos regresivos, fortaleciendo el impuesto sobre la renta, los impuestos patrimoniales y la tributación a la economía digital, así como los impuestos correctivos relacionados con el medio ambiente y la salud pública. Agradezco a ustedes y me pongo a disposición para los aclaramientos y el debate y todo más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Es sumamente necesario analizar este tipo de temáticas que usted aborda. Creo que todos somos conscientes de que en efecto, no solamente en México y en Brasil podemos observar el impacto que ha tenido la pandemia por COVID hacia la economía, cómo ha afectado el trabajo, cómo ha afectado pues, en especial a las poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad social. O sea, yo considero que esta pandemia, en efecto, ha generado y ha agravado distintas problemáticas sociales, ¿no? Si me permite, doctor, nuevamente le agradezco muchísimo su intervención. Damos un espacio para preguntas y respuestas por parte del doctor. Le invitamos al público a que se animen a consultar sus dudas, a hablar con el doctor. Este es el momento en el que interactúen, no tengan miedo a nosotros. Sí, sí, claro. Por favor, si alguien está interesado en preguntar algo al doctor, es el momento. Sofía, le pregunto si a todos si fue clara. Yo no hablo muy bien español, hablo algo como un portuñol, entonces espero que tenga conseguido me hacer entender, ¿no? Sí, doctor, no se preocupe, de hecho se entendió bastante bien. Creo que a veces damos por hecho de que sí podemos entender pues su idioma, pero creo que sí coincidimos en ciertas palabras, ¿no? No sé, me atrevo a dar por hecho de que todos pudimos comprender. Aún así, si hay alguna inquietud de que algo no haya quedado claro, por favor, anímense a preguntarle al doctor, pero no se preocupe, de verdad le agradecemos. Gracias. Perdónenme, que se haya tomado el tiempo de preparar esta exposición para que fuera lo más clara posible para nuestros asistentes. Sí, por favor, si alguien gusta levantar su manita, alguien que guste participar. ¿Fátima? Sí. Fátima, te escuchamos, Fati. Si puedes prender. Hola, buenos días. Doctor, buenos días. Hola. Bueno, a mí me pareció una gran conferencia. Creo que sí quedaron muy claros muchos puntos y todo lo que nos mostró, pues sí es de gran relevancia para futuros estudios y ver cómo pues esta pandemia sigue avanzando y ojalá que esto pues ya termine pronto porque ya es necesario. Muchas gracias. Estuvo muy bonito. Gracias, Fátima.
Tenemos la participación también de Silvana. Por favor, Silvana, si gustas prender tu micrófono. Sí, buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿cuánto tiempo dijo que se calculaba para que la economía se restableciera? No hay un cálculo, Silvana, porque la situación es un aspecto muy central de esta crisis en general. Una crisis mundial, ela tiene una duración de más o menos un año, más o menos. O una crisis normal, ¿sí? Entonces, la crisis financiera de 2008, 2009, las crisis anteriores que hubieran, ¿sí? Mesmo las más graves, como la crisis de 1929, tuvo una duración de 3 años. Entonces, es más o menos un cálculo que se hace de que la duración es de más o menos un año. Porque cuando se baja, ¿no? Las condiciones van a se cayendo y siempre hay un movimiento de recuperación. Los economistas hablan de una recuperación en B, ¿sí? En B. Entonces, lo mismo movimiento que se hace para abajo, se hace para arriba. El problema es que de esta vez... ¿Sí? ¿Puedo? Ay, una disculpa, doctor, es que alguien prendió su micrófono. Les pedimos, por favor, se mantengan en silencio. Gracias. Entonces, en este momento, en este caso, hay una situación muy diferente porque nosotros tenemos un factor externo que causó la crisis. Claro, había una situación de deterioración de la situación económica en términos mundial y en América Latina también. Entonces, más temprano o más tarde estaríamos volviendo a una situación de crisis financiera, una crisis económica, etc. Y tenemos una situación un tanto instable en las últimas décadas, ¿sí? Pelo menos en la última década. Ahora, con el COVID se creó un factor externo y es un factor externo que no se tiene una previsión de cuándo cerrará, porque no se tiene una idea de la vacuna, de los tratamientos, de la capacidad nuestra de reacción. Entonces, tenemos que convivir con esta situación hasta algún tiempo. Entonces, es necesario que tengamos esto muy claro. Estamos en una situación de crisis causada por la pandemia. Vamos a tener una situación post-pandemia que no sabemos cuándo esto empezará, no sabemos si ya empezó. Y son situaciones que van a contrastar. Es posible que la recuperación no sea en B, sea como en portugués decimos raíz cuadrada, no sé si en español también. ¿Se dice el símbolo matemático? Sí, doctor. Sí, raíz cuadrada. Entonces, en raíz cuadrada sería algo así. Entonces, la caída muy grave y la subida hasta un punto que no es el punto anterior, sino la mitad, algo así. Entonces, se estabiliza aquí. ¿Sí? Es posible que sea una recuperación de esta manera. Es una posibilidad. Todo esto son posibilidades, no hay una previsión muy segura. Esta es una situación muy instable. Sí, Silvana. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Sí. Tenemos otra participación, doctor. Sí. Areli Ruiz, si gustas tomar la palabra. ¿Adeir? Areli. ¿Areli? No sé si entendí el nombre. Areli. Sí, así se pronuncia. Sí, ok. Buenos días, doctor. Buenos días. Pues por lo que escuché, la situación de México y en general pues de América Latina no pinta muy favorable en estos años. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿cuál cree que son los mecanismos que tanto los gobiernos locales como los gobiernos federales deberían de implementar
para apoyar a estos trabajadores que sí pueden trabajar, pero que desafortunadamente pues perdieron su trabajo debido a la situación? Sí, se puede, se está haciendo algo, ¿no? En términos mundiales, con diferencias. Nosotros tuvimos aquí unas indicaciones. Hay diferencias entre los países, porque hay diferencias de políticas, de orientación política, ¿no? Vivimos una situación en que prevalece en el mundo una orientación de las políticas en términos de una visión neoliberal, o sea, en que se favorece más la primacía del mercado en detrimento de la primacía del Estado, del patrocinio del desarrollo, ¿sí? Entonces es una tendencia, esto es una situación que viene, ¿no?, desde los 80, 90 y más en un país, más en otro, menos aquí, más allá. Mas prevalece, tenemos una primacía, ¿no?, de esta tendencia en el mundo. Sin embargo, nosotros tuvimos con la COVID un choque de realidad, ¿sí? O sea, la vulnerabilidad de la mayoría de las poblaciones del mundo es muy grande. Las mudanzas que vienen siendo hechas de las relaciones de trabajo, de los sistemas de pensiones, de los sistemas de protección social en general, son siempre en sentido de subtraer los derechos, de subtraer la protección. Entonces, las poblaciones están más vulnerables, incluso en términos de la salud. Es una salud cada vez más privada, cada vez más privatizada, y que no tiene, la mayoría de las poblaciones no tiene acceso. Entonces varía de lugar para lugar, más en general predomina esta situación. Ahora tuvimos un choque. Este choque está mostrando que si no tiene salud pública, si no tiene servicios de salud, de protección social, si no hay garantía de los derechos de las poblaciones, si no hay una atención, por ejemplo, para los trabajadores informales, que no tienen protección ninguna, entonces la gravedad de una situación de crisis es muy profunda y puede llegar a situaciones de una dramatización muy grave. Es lo que estamos viviendo. Entonces, los gobiernos, mesmo los gobiernos que tienen una orientación neoliberal, están siendo presionados a tomar medidas de intervención de la situación. O sea, tanto en el sentido de ampliar los investimentos de la economía. Entonces es necesario crear empleos, es necesario crear políticas que tengan como prioridad la generación de empleos. En términos también de políticas de transferencia de ingresos. Entonces es un debate mundial ahora, ¿no? O sea, se tornó un debate muy importante, ¿no? Sumando a la discusión de la salud pública, ¿no?, este debate sobre los ingresos, de la transferencia de los ingresos para los trabajadores que no tienen acceso a los ingresos o no tienen suficientes ingresos, ¿no?, para mantener su subsistencia. Entonces, varios países crearon, Brasil incluso, en Brasil tenemos un gobierno ahora que tiene una clara orientación ultraliberal y tuvo que tomar una medida que fue de crear una política de auxilio a los trabajadores, sobre todo los informales. Entonces, ahora está cerrando, no está siendo finalizado, pero tuvo una participación, una importancia muy grande en el sentido de mantener la demanda, de mantener la economía con alguna dinámica, de mantener la recaudación de los tributos. No hay recaudación de tributos si no tiene consumo. Entonces, si las personas no consumen, no tienen tributos también. No tienen nada, ¿no? La economía no circula, no hace un giro, ¿no?, de crecimiento.
Entonces, los gobiernos están siendo presionados en todo el mundo para que actúen de una manera muy más central, muy más efectiva, en el sentido de políticas de generación de empleos, políticas de financiación de la pequeña actividad económica que genera empleo en gran cantidad, ¿sí? Políticas de transferencia de ingresos que possa garantizar la renta de las personas, mesmo para las personas que no tienen empleo. En general es esto. Areli, ¿está bien? Sí, muchísimas Areli. gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos la participación también nos sintonizan en Facebook, entonces tenemos la participación de la señorita Marta Angulo. Ella le pregunta, leo su pregunta, ¿es considerado el trabajo de 3 días a la semana como inactividad, ya que esto afecta al ingreso familiar? No, inactividad es cuando cuando una persona es entrevistada por las encuestas del empleo, una situación es en la última semana, la semana de referencia, la semana base de la pesquisa, de la encuesta. ¿Usted estaba trabajando? Sí, estaba. ¿Trabajó por lo menos 1 hora? Sí, trabajé. Entonces está empleado. En la estadística va a constar como empleado. La otra opción es, no trabajé. Ah, no. Pero ¿procuraste empleo? Sí, en el último mes. Sí, procuré empleo. Entonces estás desempleado. Entonces en la estadística, esta persona está incluida en la estadística de desempleado. La otra opción es, no estoy trabajando, ni procuré empleo. ¿Por qué? Porque no tengo condiciones, estoy malo, estoy con problemas de salud, no tengo esperanza de conseguir trabajo, no estoy disponible para trabajar, ya procuré mucho y no encuentro, entonces en esta situación es un desalentado, como se dice. Entonces esta persona es considerada como inactiva, está fuera del mercado de trabajo. Es una persona que está en edad activa, en edad de trabajar, pero está inactiva. No está ni trabajando, ni procurando trabajo. Esa es la condición de inactividad. Entonces, cuando vimos la tasa de desempleo, no estamos viendo todo. ¿Sí? Esto que la OIT está llamando a nuestra atención. La tasa de desempleo no creció mucho en Brasil, en México. En México creció un poco más porcentualmente. En Brasil no creció prácticamente. Ahora está creciendo. Ahora, en los últimos 2 meses, está creciendo. Entonces, cuando más creció mucho la tasa de inactividad, las personas que desistieron de procurar empleo porque no estaban pudiendo procurar, por causa de la situación mesmo de la pandemia, o porque no estaba con la esperanza de conseguir empleo y todo más. Entonces creció mucho. Ahora, esas personas están volviendo para procurar empleo, y cuando vuelven, aumenta la tasa de desempleo. La consecuencia es que la tasa de desempleo tiende a crecer mucho. En Brasil, en México, ¿sí? En América Latina en general, en varias partes del mundo. Como creció en los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. ¿Está claro? Sí, doctor. No hemos obtenido respuesta de la señorita Angulo, pero
yo creo que sí se respondió su interrogante. Bueno, creo que yo... tenemos otra participación. Él es un DIGT, es compañero de Desarrollo y Gestión del Territorio. Alfredo, si puedes tomar la palabra, por favor, te escuchamos. Alfredo. ¿Sí? Gracias, Sofía. Sí, doctor, muy buenos días. Bueno, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que resaltó que esta crisis o esta pandemia pues demostró la vulnerabilidad que tiene la economía en todo el mundo. Mi pregunta va más enfocada en cuál es la vulnerabilidad que considera usted mayor en cualquier crisis, no solo una pandemia, sino cuál es el sector más afectado por estas crisis y cuál considera que es la mayor vulnerabilidad de la economía. Sí, en términos de segmentos sociales, Alfredo, los segmentos sociales, en términos de regiones o en términos de dimensión de sectores de la economía. No sé si... en sectores de la economía, ¿cuál sería el...? Sí. No, en este caso, los sectores más vulnerables fueron los sectores de actividades, especialmente los sectores de servicios y comercio no esenciales. Entonces, eso quedó muy claro en las estadísticas de la CEPAL, de la OIT, del Banco Mundial, de todo el mundo, de las encuestas de los países, de empleo, etc. Quedó muy claro que hubo un contraste muy fuerte. Por ejemplo, en la agricultura hubo un impacto muy más bajo. En el sector de manufactura hubo un impacto, pero en sectores de servicio y comercio mucho más. Es claro que el impacto más grande, mayor, ocurrió y tiene ocurrido en el sector informal, en las pequeñas, micro y pequeñas empresas en el sector informal. Este es un sector muy vulnerable. Entonces, muchos pequeños negocios cerraron. Y esto es un grave problema porque hay un problema de inmediato de la generación de ingresos, ¿no? Para las personas de bajos ingresos. Y hay un problema también de la reactivación de la economía. La reactivación de la economía cuando las empresas están cerradas es muy más difícil si comparado con una reactivación donde las empresas están se mantendo funcionando, mesmo que precariamente. Entonces, hay una necesidad de una atención muy especial a los pequeños negocios, de un lado, y toda la economía informal de otro lado. ¿Sí? Porque son los sectores más vulnerables. Y la gravedad de la situación está relacionada con el alto nivel de cerramiento de estos negocios, ¿no? Que va a dificultar mucho la reactivación de la economía. Después, o sea, nosotros tenemos una situación de post-pandemia. La situación de post-pandemia no necesariamente será una situación de crecimiento, de reactivación, de retorno a un punto que estábamos antes. O sea, vuelvo a la teoría del B. Difícilmente nosotros vamos a tener una situación así, de vuelta a un punto anterior. Nosotros vamos a tener una situación que probablemente de recuperación parcial. ¿Sí? Entonces, es una posibilidad más concreta, ¿no? más posible. ¿Sí? Llamo atención para el problema de los informales que he destacado en mi presentación, mas vale la pena destacar un poco más. En situaciones de crisis convencional, crisis financiera, económica en general, en nuestros países de la periferia del mundo, que tienen un alto grado de informalidad, ¿qué cosa acontece?
Normalmente, em situações de crise, as pessoas que estão empregadas no mercado formal perdem o emprego e passam à informalidade, de maneira que se observa de imediato um crescimento da informalidade. As crises são acompanhadas de um crescimento imediato da informalidade e uma caída do emprego formal. Neste momento, ocorreu uma coisa diferente. Caiu o emprego formal, mas não cresceu, ao contrário. Caiu também o trabalho assalariado e não assalariado, autônomo, informal. Porque as pessoas não podiam trabalhar. Não havia como trabalhar em razão das medidas que foram tomadas de contenção. Então, houve uma caída. Foi isto que generou uma alta taxa de inactividade. A quantidade de postos de trabalho diminuíram e isto não foi canalizado para a informalidade. Agora, depois será. Depois nós teremos um crescimento da taxa de desemprego e da informalidade. Dois fenômenos que se mostraram de maneira diferente agora. Pero a tendência é que, com a sequência da crise, esses dois indicadores tenham um crescimento, a taxa de desemprego e a taxa de informalidade. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues creo que sí son sectores en los que tenemos que poner un foco y observarlos, y tenemos que estar atentos a lo que pase con ellos. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Tenemos una manita levantada aquí en la sesión, doctor, pero antes tenemos la participación del doctor Juan Antonio Rodríguez González. Él nos está sintonizando desde Facebook, pero pues me mandó la pregunta. Se la leo. El doctor Juan Antonio quiere saber qué opina usted sobre el cambio de partido en el gobierno de Estados Unidos. ¿Usted considera que esto modificará los equilibrios económicos en la geopolítica mundial? Gracias, doctor Juan. Le saludo desde Brasil. Es una pregunta muy general, muy difícil, muy importante también, ¿no? Yo voy a responder en términos de dos perspectivas, ¿sí? La primera perspectiva es sobre sobre la situación de los Estados Unidos y la actuación del gobierno de Trump, ¿no? Es un gobierno fascista, un gobierno de extrema derecha que ha creado muchos problemas internos y muchos problemas externos, ¿no? Ahora, claro que la posición de Biden es una posición muy convencional del Partido Demócrata y va a tener una geopolítica sin grandes cambios. Yo pienso que no habrá grandes cambios, sobre todo en términos de la centralidad de la competición con China, ¿sí? La disputa del 5G como tecnología de punta, ¿no? de todo esto. Entonces, yo pienso que la política no cambiará tanto en términos generales, pero tenemos una mudanza muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, del Brasil, yo pienso. Porque nosotros tenemos un gobierno muy malo, muy difícil, muy fuera de un estándar básico de civilización. Entonces nosotros tenemos un agravamiento de la cuestión ambiental, de los derechos humanos, ¿no? Cuestiones básicas están siendo desrespetadas en Brasil de una manera muy grave, muy absurda. Entonces yo pienso que había ya una relación muy fuerte entre nuestro gobierno y el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno Trump. Entonces yo pienso que este cambio traerá una situación más favorable para nosotros. Sí, habrá una presión mayor para se
se volver la agenda de los derechos humanos y la agenda del respeto al medio ambiente. Entonces, yo pienso que esto es un cambio muy importante. No obstante, sea alguna cosa que en términos mundiales, en términos geopolíticos, no significará grandes mudanzas. Bueno, tiene muchas cosas, no sé si tenemos condiciones de tratarlas aquí. Gracias, doctor Juan. Sí, muchas gracias, doctor. En caso de que me comente algo el doctor Juan Antonio, se lo diré. Tenemos otras dos participaciones. Carlos Alfredo, si gustas prender tu micro, por favor. Carlos, sí. Sí, muy buenos días, doctor. Buenos días, Carlos. Bueno, no sé qué hora es en Brasil, imagino que es tarde, pero bueno, ese es otro tema. Sí, para mí es tarde, sí. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, contexto. Como primer tema, es que los economistas a nivel mundial señalan en repetidas ocasiones, incluso aquí en México, de que la recuperación económica depende mucho del consumo interno de la población, pero sobre todo de las clases altas, ya que la economía es un sistema complejo, la cual necesitamos de factores de unos de otros para su función y su distribución de la riqueza. En este caso, la clase alta juega un papel importante en cuestión de que el dinero comience a fluir. Y mi pregunta sería, la clase media como tal es una clase por la cual no sufre como de carencias, pero tampoco tiene los privilegios que llega a tener la clase alta en todos los sentidos, en educación, en empleo y en economía y hasta en el estrato social. Pero mi duda es, la clase media, ¿cuál sería su papel fundamental en el desarrollo y en la recuperación gradual de la economía en todas las sociedades del mundo? Sí, yo pienso que, bueno, en términos mundiales es muy difícil, son muchos aspectos a considerar. Yo pienso que en términos de nuestros países, por ejemplo, en términos de Brasil, hay un claro destaque para la importancia del consumo privado, el consumo de las familias, en términos de factor de dinamización de la economía. O sea, la creación de una demanda interna depende mucho de la capacidad de las personas de comprar. ¿Sí? Y esto está directamente relacionado no con la capacidad de consumo de los ricos. Los ricos no cambian el consumo con la crisis. No es esto. Son las clases medias y los pobres. Los pobres sí. Entonces, nosotros tuvimos un auxilio de emergencia, un auxilio del gobierno para las personas sin renta, las personas que son del trabajo informal, y fue una medida muchísimo importante para mantener la economía funcionando. Si no, la caída sería muy más grande. ¿Sí? Entonces, el problema está entre las clases medias y las clases bajas sobre cómo son o no son capaces de incrementar el consumo y de esta manera disminuir incluso la dependencia de estos países de la venta para el mercado externo. Ahí entra una diferencia entre Brasil y México. Muy importante, en México depende más de estas vendas que Brasil, especialmente para los Estados Unidos. Es una economía muy integrada con la economía de los Estados Unidos. Es una ventaja y un gran problema. Hay una frase clásica del Porfirio, que dice que México, ¿cómo es que México está más cerca
está cerca de los Estados Unidos y lejos de Dios, algo así. No me recuerdo exactamente, pero Sí, hay sí, una era. diferencia. Sí, ¿no? ¿No es? Entonces, Sí, entonces yo pienso que el problema central no es la capacidad de consumo de los ricos. Estos no cambian. No es fundamentalmente con una situación de cambio de la economía. Estos compran lo que quieren comprar y no se cambia. Lo que se cambia son las clases medias y sobre todo las clases populares, los pobres. Y hay ahí un gran problema, porque una tendencia de concentración, de aumento de la desigualdad, de empobrecimiento de las poblaciones más pobres, nosotros tenemos una situación de dependencia cada vez mayor de la economía, de las ventas externas y del consumo de los ricos. Entonces vamos a tener una economía que va girando para arriba, ¿sí? Y se alejando de las clases, de las necesidades de la población. Es un grave problema, ¿no? De nuestras economías. Estoy viendo que tiene Armida, que está con la mano. Uy, doctor. ¿Cómo está, Armida? ¿Viene? Bien, doctor. Una disculpa porque fui yo la que abrió el micrófono en una llamada y se oyó. Sí. Qué bueno que estás aquí. ¿Gustas darle algo? Armida, te nos estás trabando un poquito. Sí, un poquito. Ok. ¿Me escucha, doctor? Sí, escucho bien. Solo quería saludarlo, mandarle saludos y pues comentarles que ahora hablamos de una nueva normalidad, pero no va a existir esa nueva normalidad, sino que se van a crear nuevos patrones de consumo, nuevos patrones de comercialización. Sí. Y desde mi persona, un incremento de lo que viene siendo la informalidad. Es algo que hemos trabajado ya bastante, doctor. ¿Usted qué opina? Y de nuevo, bienvenido y saludos. Gracias, Armida. Qué bueno. Sí, tenemos una nueva normalidad. O sea, ¿qué se quiere decir con esto? Que la situación de la post-pandemia es una situación diferente del periodo antes de la pandemia. No volveremos a una situación como antes. Entonces, varias situaciones van a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la potencialidad del del teletrabajo, ¿no? Home office, como decimos. Sí, hay un potencial muy más grande que había antes, está creciendo, tiene límites, claro, porque el trabajo a la distancia no es para todo tipo de actividad, no es posible en todas las regiones, en todas las condiciones, hay condiciones de infraestructura que son necesarias. La naturaleza del trabajo a ser desarrollado también tiene una influencia muy importante, pero el incremento de este tipo de actividad ya empezó y probablemente se continuará. Por ejemplo, en la educación. ¿Sí? En la educación a la distancia certamente tendrá un incremento muy importante ahí. Entonces, el llamado servicios de plataforma, por ejemplo, ganaron un incremento, una ampliación muy importante, sobre todo aquellos servicios delivery. Entonces, son muchos trabajadores que están involucrados con las bicicletas, las motocicletas, haciendo los servicios de delivery para los restaurantes y todo más. Entonces, esto es
es un cambio muy importante que no solamente involucra este tipo de trabajadores directamente, sino también crea un estándar de un tipo de relación de trabajo, de relaciones de trabajo que van influenciando los otros sectores, ¿no? Y van incrementando. Y es necesario tener mucha atención porque esto es un sector, es una situación que no viene con regulaciones públicas, viene sin regulación, sin protección, ¿sí? Y de esta manera con una tendencia de precarización. Todo eso tiene que ser muy bien observado, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Armida. Parabéns. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que guste exponer algún comentario, un agradecimiento al doctor, alguna otra inquietud que les surja? Es el momento de que se explayen. Aprovechen la oportunidad de platicar con el doctor. Alguien que guste. Permítame un poquito. Sí, es que como que me escucho doble, ¿verdad? Bueno, yo me escucho doble. Yo te voy a pasar uno. Listo, disculpen, ya silenciamos a la persona. ¿Nadie más que guste preguntar alguna otra cuestión? Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta increíble ponencia. O sea, yo creo que ha sido, bueno, fue muy sensato que este fuera el arranque de nuestro 11º coloquio. Le agradecemos demasiado que haya aceptado participar. Nos sentimos muy honrados de que esté aquí con nosotros. Fue muy interesante pues conocer estas perspectivas de análisis desde otro país y nosotros podríamos, bajo nuestro concepto bueno, no importa de qué licenciatura ejerzamos, yo creo que esto es de utilidad para todos. Es necesario conocer los distintos contextos sociales en los que nos encontramos y... hola Marta, ¿gustas participar, preguntar algo? Pues quiero mandar mis felicitaciones hasta Brasil y hasta Guanajuato por esta oportunidad, porque soy de un estado del país México, pero que estamos muy lejos de Guanajuato. Y me siento muy bien de estar aquí, de tener esta oportunidad que yo la verdad que le agradezco a la pandemia, ¿verdad? Porque nos abrió muchas oportunidades, muchos caminos, la imaginación nos hizo retarnos. A mí por lo menos me volvió más disciplinada, ¿no? Cosas que quizás podía haber postergado, digo, no, es el momento de hacerlas, me voy a dar el tiempo, voy a invertir en mí. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí, de poder haber estado en Brasil por unos minutos. Sí. Y en Guanajuato, ¿verdad? Sí. Siempre, si yo pudiese pedir un deseo, sería la teletransportación, pero bueno, la pandemia me la ha concedido, porque estoy en 2 lugares, en 3 al mismo tiempo, y en mis clases, porque soy estudiante de Derecho, y hace unos minutos tuve examen de Derecho Civil, entonces fue así de, me voy a salir del coloquio un ratito, porque tengo que ir a presentar mi examen virtual, pero me abren el panorama, porque yo soy de otra carrera, de otra licenciatura, y estos temas yo desconocía en realidad qué es la carrera de ustedes, qué es la licenciatura, pero estoy muy feliz de estar aquí y voy viendo que esto se adecua a mi perfil. Y pues ya, muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo. Espero no sea la última vez que nos veamos, ¿verdad? Un abrazo y muchas bendiciones. Ay. Muchas gracias, Marta. Disculpa, ¿de dónde nos acompañas? ¿Desde dónde los sintonizas? Soy
Veracruz, el estado se llama Veracruz y estoy en el país de México. Sí. Acá estoy, hasta acá llegó el coloquio. Muy bien. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Marta. En efecto, creo que estás en lo cierto completamente de que estas son las ventajas de estar en la modalidad virtual. Podemos conectarnos con personas y situaciones que nunca imaginábamos. Hay que agradecer los espacios y yo creo que pues adaptarnos y agradecer que sí, pues podemos interactuar y no nos limitamos únicamente de nuestro contexto local, vaya, vamos más allá y estamos yendo a cuestiones más allá de lo nacional, o sea, creo que estos son espacios muy gratos y justamente estamos con tu opinión, estamos viendo que el objetivo se está cumpliendo y esta es la primera ponencia, o sea que vamos muy bien. Sí, ya nos puedan acompañar. Bueno, ahora sí, para finalizar, nuevamente le agradecemos, doctor, su participación con esta ponencia magistral que fue maravillosa. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, obviamente por la situación esto va a ser complicado, pero queremos mostrarles su constancia por parte del comité organizador del 11º coloquio de la licenciatura en Desarrollo y Gestión del Territorio, la Universidad de Guanajuato y, como mencioné, el comité organizador le enviarán esta constancia por su valiosa participación en nuestro evento titulado El impacto del COVID, el desarrollo territorial desde un enfoque multidisciplinario ante la crisis por COVID-19. Muchas gracias por su ponencia magistral titulada El impacto del COVID en la economía y el trabajo en Brasil y América Latina. Le agradecemos bastante el que se haya tomado el tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos a que sintonicen a usted también, doctor, si tiene la posibilidad de acompañarnos en otras ponencias. De hecho, ahorita en unos minutos continúa la mesa que coordina el profesor Juan Antonio, igual tocando temáticas relacionadas a las dinámicas laborales, desarrollo, territorio y el impacto del COVID. Los invitamos a todos a que, se metan al nuevo link, ese ya va a ser el correcto. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.